Nos van a hablar acerca de urbanización, su impacto ambiental, social y pues todo lo que esto conlleva. Bienvenidos. Y cualquier pregunta, si quieren mantengan sus micrófonos apagados y por el chat y al final vamos a tener un tiempo de discusión. Kualoximaxitin, mixpancinco tecniuan nochtin, ipanin nitlauilyantli, campa titlahtosca itexpa yancuic maseuahyot. Ihtic, tepostepecyoc mexicco tenochtitlan. Jogaje, induti di hamadi porantzoni, congi kakihu, gajorajnsi, ashahua. Saludos cordiales, soy Adrián de Servicios Culturales Tonalcuepa y copartícipe del cine itinerante independiente Cinemóvil Tlacuache de la Ciudad de México, Tenochtitlan. De antemano agradecemos su valiosa invitación a su espacio para permitirnos hablarles de una de tantas perspectivas en torno a la realidad social en México. Nada de esto es personal, esto es para hacer reflexiones profundas y hacer planteamientos multidimensionales y la reflexión. Muy bien. El tema por el cual están aquí es el bosque ante la ciudad y urbanización. No obstante, desde nuestra perspectiva consideramos que este tema está reducido por los conceptos y necesitamos ampliarlo, dado que la temática o la complejidad es muy amplia del fenómeno al cual vamos a abordar. En ese sentido, necesitamos una ampliación o profundización conceptual desde una mirada sociobiocultural. Y aquí les presento el nombre. Vemos aquí que nuestra ciudad se llama Mexico-Hueyaltepe, Tolantenochtitlan, Tlatelolco, Cuautli-Tlacuayo. Y desde una vez les voy planteando preguntas que me gustaría escuchar sus respuestas desde su perspectiva. ¿Qué significa México? ¿Saben el nombre de México? ¿Conocen de qué se trata? ¿El lugar en el que viven? Pues muy bien. Vamos. Aquí tenemos la primera lámina de este siguiente códice. Aquí podemos observar la lámina de fundación de la ciudad, de la cual acabamos de mencionar su nombre. Aquí podemos ver la traza original, la traza central. Muchos se preguntan de dónde es, de dónde viene, quién fundó la piedra principal. Pues aquí tenemos justamente la traza central dividida en con dos vértices, en 4 barrios fundamentales que nos hacen mención sobre los 4 rumbos originales de nuestra cosmovisión: el Tlahuiztlampa, el Ciguatlampa, el Huitztlampa y el Mictlampa. Así es como está ordenada originalmente, no por puntos cardinales. Los puntos cardinales que se versan hacia el norte, nosotros nos orientamos al oriente. Entonces vemos que las calles, desde aquí están los planteamientos de nuestra ciudad, no están hechas pensadas para caminarse con carretas o caballos, sino que son canales y se hicieron pensadas en surcarlas o navegarlas. Muy bien. En ese sentido, pues ya vamos planteando cómo fue conceptualizada. Aquí podemos visualizar una representación del Metzapan. El Metzapan es el nombre original del conjunto de 6 o 7 lagos, que dependiendo de la estación, si era seca o húmeda, estas descendían o bajaban. Al momento de ser una estación húmeda, todas se conjuntaban en una sola gran laguna, más bien en un mar interno, el cual tiene millones de años. Es un mar interno prehistórico. Hasta aquí llegaba el Golfo de México y eso quedó como remanente. Y estaba compuesto o está compuesto de aguas salitrosas y aguas dulces. Vayan observando muy bien la distribución. Aquí en el centro, donde dice Tenochtitlan, es donde anteriormente vimos la lámina, es decir, ese trazado urbano. Ahí está esa piedra fundamental. Entonces, aquí podemos ver el trazado, vemos la distribución. Vayan ubicándose. Hacia abajo está el norte, está invertido. Esta sierra de aquí es la de Guadalupe. Bueno, aquí más adelante tenemos una representación del Valle de México, pero ya en una cuenca del mar interno. Aquí ya está desecado, ya son 4 siglos después. Vemos justamente este proceso de desecación del lago. No acabó con todos los cuerpos acuáticos, dejó los más profundos.
Y al mismo tiempo, esta traza urbana continuó, se extendió, es decir, no se detuvo. Lo que ocurrió fue que después, con procesos de gobernación posterior, las trazas urbanas fueron cambiando y entonces, como originalmente se pensó, no continuó, pero hubieron hay rasgos que continúan, como las calzadas centrales y la distribución de los barrios. Si van observando, vayan viendo que las comunidades originales están cerca de los cuerpos rocosos y las comunidades más nuevas están en lo que anteriormente era el lago. En ese sentido, aquí venimos planteando algunas cuestiones. Estas cuestiones tienen que partir de la conceptualización en torno a lo que estamos hablando. Muy bien, aquí los conceptos clave de los que vamos a hablar es el polis, que es un término griego, porque estábamos comunicándonos en una lengua indoeuropea basada en el griego, y que significa territorio, ciudad, estado, nación, y por extensión sociedad. De ahí deriva la palabra metrópolis, que es una ciudad madre. De ahí viene megalópolis, que es la diversidad de ciudades, como múltiples ciudades. De ahí viene también el término urbe, ese es un término del latín que nos habla de un espacio limitado con alta densidad demográfica. Y de ahí, para ir diferenciando, vámonos aterrizando a un concepto operativo, el cual para nosotros es la zona metropolitana del Valle de México, la cual vamos a entender como un conjunto de ciudades interconectadas, con un equipamiento urbano, infraestructura compartida en un espacio continuo. Aquí lo importante es que tiene gobiernos diferentes entre alcaldías, municipalidades y entidades federativas. Esto lo vamos a usar como un concepto operativo para entender lo que es esto, que es la mancha urbana. Este concepto operativo nos va a ayudar a entender este pues, conjunto continuo de concreto y acero. Aquí vemos cómo está básicamente en las alcaldías de lo que era el Distrito Federal. Está en el Estado de México, en varios municipios del Estado de México, y se extendió hacia el norte, llegando incluso a algunos municipios del Estado de Hidalgo, como lo vemos aquí. Es importante señalar que este crecimiento urbano creció conforme se fue secando el lago y no fue hacia las zonas montañosas. Es importante que vayamos teniendo esto en cuenta porque más adelante eso va a ser determinante. Bueno, otra variable, otro concepto operativo que vamos a ocupar es el de la cuenca hídrica. Esta cuenca hídrica, como pueden ver, tiene igualmente más o menos la distribución de lo que era la cuenca lacustre, pero aquí vemos que la cuenca hídrica nos habla sobre los suministros de escurrimiento de agua y vean cómo se localizan en las orillas, principalmente en las montañas o en los cuerpos montañosos, y este escurrimiento deriva hacia lo que anteriormente era el lago y lo que hoy es la gran parte de la zona metropolitana o de la Ciudad de México, más propiamente de la ciudad. Es decir, en donde se hacen las inundaciones, en donde cada año se vuelve a inundar porque cada año llueve más fuerte. Pues aquí vamos viendo, vamos perfilando las cuestiones que nos plantea el espacio geográfico y la traza urbana y cómo ésta comienza a configurarse en torno a un conjunto de problemas y variables. Nosotros, pues no podemos estar en toda la ciudad. Actuamos básicamente en el área de conservación de Xochimilco, Tláhuac. En la Ciudad de México están las áreas de conservación de Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan y Milpalta. Y trabajamos en esta porque es digamos, como el caso de estudio que tiene más próximamente, pues la mancha urbana crecida de una forma desmedida. Al mismo tiempo tiene la tradición de la cultura ancestral y al mismo tiempo mantiene los usos y costumbres en cuanto a las formas de producción. Y en ese sentido, pues vamos a ir viendo que Xochimilco es más que solamente el turismo, sino que realmente es un pulmón, es una parte muy importante de la ciudad. Es una zona rural dentro de la zona urbana. La dividimos en tres sectores operativos para estudiarla. Estos tres sectores son la zona de periférico, que es como la parte más visible, donde está justamente el nuevo distribuidor vial, en donde acaban de destruir, bueno, de pasar sobre este tular. Lo que vemos que a largo plazo va a traer más consecuencias. Vamos a ir viendo por qué. Es importante que se queden con esta imagen, porque así es la forma original del paisaje. Entonces vean el cambio de uso de suelo. Ahí en la imagen anterior vemos que se van a presentar muchos problemas porque la cobertura vegetal fue movida y esta es importantísima en los procesos de limpieza y filtración del agua. Más adelante tenemos un segundo sector que son el sector de las chinampas, que tiene hacia 10 kilómetros hacia adentro, que es donde están todas las zonas de producción agrícola adentro de la ciudad que surten básicamente la central de abastos.
Aquí podemos ver unos ejemplos. Y finalmente al otro extremo tenemos la zona del volcán del Teutli. Esta zona es muy importante porque es la zona que nos divide las alcaldías de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta, y aquí se yace como un bastión de lo que es la cultura agraria y de la cultura de la milpa dentro de la ciudad, porque a pesar de estar dentro de la ciudad, y a pesar de ser un volcán, es muy importante esta condición porque los suelos los hacen muy fértiles. Aquí vemos el cráter del volcán, por si alguna vez no han estado junto a un volcán. Este es el fondo del cráter. Y bueno, esta es la perspectiva de toda la ciudad hacia todo alrededor. Entonces, bueno, aquí vemos cómo esta mancha urbana siempre tiende a ir hacia arriba de los cerros. Y aquí podemos ver cómo el uso de suelo originalmente es para la siembra. No obstante, ocurre que la dinámica del campo y de la ciudad van chocando y van vinculándose. Aquí son algunos de los productos que vemos, que están de la región, que es el guauto y el amaranto, un superalimento, el tepozán. ¿Cuántas conocen? Y vemos que la mancha urbana llega hasta estos espacios de una forma descontrolada, que es básicamente lo que hemos encontrado, y que es justamente aquí el punto donde radica el tema principal que nos va a llevar hacia las diferentes problemáticas en torno al ecosistema, dado que pues este uso de la tierra ha sido irregular. Entonces eso ha propiciado diferentes dinámicas que son propias, ahorita vamos a ver como de esa irregularidad, como el cambio de uso de suelo. Aquí podemos ver las alturas y cómo básicamente, aquí para que se den cuenta, este es el Monte Tlaloc, este es el Teutli, y aquí es la zona central de Iztapalapa, y por aquí está Tenochtitlan. Entonces podemos ver cómo las zonas más elevadas están en el parte del eje neovolcánico, que son las más conservadas y vinculadas a esas prácticas ancestrales, mientras que la parte más baja es la zona más industrializada y más urbana. Entonces aquí tenemos una cadena de consecuencias entre la lucha entre las zonas de reservas y la mancha urbana, que es el uso de suelo irregular, es decir, mientras unos los usan para casa habitación, otros las usan como para cultivo, y entonces surge un problema con los desplazamientos de los recursos humanos y de los recursos naturales. Existe también, por lo tanto, unas luchas en las políticas públicas, porque invariablemente el espacio no da para diferentes tipos de uso, lo cual se va a centrar en un control de capitales públicos y se materializan burocracias desconectadas con el medio natural y disputas locales. Entre las consecuencias ecosociales tenemos la contaminación y el abasto irregular del agua, el deterioro del medio ecológico, la mezcla también de las aguas, los desplazamientos de especies y disturbios antropogénicos, incendios forestales, afectación de producción agrícola urbana, invasión de las áreas naturales, y por la parte social tenemos el hacinamiento y con ello un aumento de la delincuencia y de la violencia. En este sentido, se requieren de las siguientes soluciones tecnopolíticas, que es, por ejemplo, dar solución a la captación de agua pluvial, dar una reestructuración a los programas de apoyo en temporal y en modos, es decir, que se adapte la política a las exigencias del campo, el manejo de las aguas residuales y el ordenamiento del uso de suelo. En ese sentido, nos interesa conocer su perspectiva, qué problemas ven en torno a lo que les acabamos de plantear y qué soluciones podrían dar desde su perspectiva universitaria, que tal cual me gustaría entender, saber y visualizar para afrontar estos problemas. ¿Sabían de estos problemas? ¿Habían visto que esto existe? Por otra parte, nuestros frentes en torno a esto, para resolver ello, pues es justamente la cultura agraria, conocer la cultura agraria, también la cultura urbana, la cual nosotros manejamos como la cultura milpera y la cultura cyberpunk. Buscamos la descolonización, pero al mismo tiempo una indianización y reindianización, y con ella una endoculturación del lugar en el que estamos y una apropiación del lugar en el que vivimos. Al mismo tiempo damos difusión con el cine itinerante, difusión cultural, y buscamos la reapropiación de los espacios públicos para el establecimiento de comunidades. Al mismo tiempo, la socialización de los valores de la Macehualcopa y de la comunidad, porque tenemos bien claro que no se ama lo que no se conoce. Entonces les invitamos a conocer un poco más del medio en el que viven. Aquí damos los servicios educativos, aquí les dejo mi contacto, del Cine Móvil y Tonalcuepa, que es la escuela en la que venimos representando, de lengua y cultura náhuatl. Ahora vamos a pasar a la parte siguiente, que es con Citlali, que nos va a hablar justamente de los siguientes problemas. Pues agradezco mucho su atención y gustoso de atender sus dudas, preguntas, comentarios, tomatazos. Adelante, muchas gracias.
Muy bien, pues ahorita retomando lo que es la mancha urbana, pues como sabemos y como acaba de mencionar Abdul, está creciendo en grandes medidas. ¿Qué es lo que causa? La principal causa y que a todos nos está preocupando ahorita es la pérdida de ecosistemas, porque entre más crece la población, más, más va necesitando un desarrollo económico. Entonces, pues es uno de los grandes problemas. Van relacionados, ¿no? Hay que tener muy en claro que la mancha urbana está estrechamente relacionada con los suelos de conservación. ¿Qué son los suelos de conservación? Pues todos los sistemas ecológicos. Bueno, antes de que siga, no sé por qué no puedo compartir mi pantalla para que puedan ver mi presentación. A ver, ¿podrías volver a intentar? Ya te volví a ser coanfitriona. Listo, ahí ya se ve. Gracias. Sí, con razón. A ver, un tantito. Listo, continuamos. Sí, entonces, pues la gran expansión de esta mancha urbana y desmedida, pues está provocando que cada vez haya una mayor extracción de recursos. Hay que tomar en cuenta, y es muy importante, que pues los recursos son todos aquellos que se pueden consumir o usar o utilizar, ¿no? Entonces, el recurso más importante que tiene cualquier organismo vivo es el agua. Y aquí, como nos estamos enfocando a lo que es Xochimilco, aunque no lo crean, es uno de los mayores abastecedores de agua potable aquí en la ciudad. Y esa extracción desmedida pues está causando un desequilibrio en cuanto a qué, a los niveles de agua, se van disminuyendo, y eso repercute también a que haya un hundimiento gradual del suelo. Luego, ¿por qué dentro de la ciudad empiezan, y por qué hay un hundimiento? ¿Por qué está habiendo un hundimiento de pronto, no? Y es por esto, ¿no? Porque está habiendo una extracción demasiado desmedida de este recurso. Y bueno, ya enfocándonos más en lo que es Xochimilco, pues vamos a ver que, disculpen, lo que pasa es que se me está trabando mucho mi computadora. No te apures. Una pregunta, no sé si del otro lado están viendo que se está cambiando la diapositiva, ¿no, verdad? No, no sé. Pero si quieres mandármelo, Citlali, me lo puedes mandar y yo lo proyecto. Si se te hace más fácil. Ok. Ya, creo que ya se pudo solucionar. Sí, entonces, otra gran repercusión es de que al momento de alterar estos ecosistemas, hay una modificación muy grande en la dinámica y la función de estos mismos. También, ¿qué es lo que está pasando? Pues hay una pérdida de biodiversidad, es una pérdida bastante grande gracias a la mancha urbana. Ustedes, no sé si han encontrado dentro de la ciudad una cascabel, y aunque no lo crean, existe, ¿no? O sea, aquí en Xochimilco tenemos dos tipos de cascabeles, lo que es la Crotalus rabus y la Crotalus molossus. Entonces la gente, al encontrárselos, pues ven que es un peligro
para ellos, aunque realmente no lo es. O sea, las serpientes siempre están buscando la manera de huir al momento de ver a un depredador más grande que ellos. Pero esto es lo que sucede, ¿no? O sea, al momento de crecer la mancha urbana, se pierde la biodiversidad, se quita cobertura vegetal, al desplazar la cobertura vegetal, también hay un desplazamiento de fauna y se empieza a alterar todo el sistema. Y enfocándonos otra vez a Xochimilco, pues también hay una gran contaminación en los lagos, en los canales. O sea, hay una contaminación tanto de aguas residuales como también hay un proceso que se llama eutrofización, y ese proceso de eutrofización es cuando el agua deja de tener oxígeno debido a que ya no hay una corriente, y también hay una sobrecarga de partículas como es lo del nitrógeno y el fósforo, y esto también es debido a la actividad humana, ¿no? O sea, tanto de la agricultura como las descargas de residuos como contaminantes, desechos industriales. O sea, hay una gran cantidad de actividad humana que contamina el agua. Entonces, este proceso de eutrofización crea pues desemboca todo un evento pues bastante pues desastroso, ¿no? O sea, realmente cuando hay este proceso de eutrofización se puede perder lo que es la fauna acuática y la flora sí, acuática y subacuática. Sí, entonces también hay un desplazamiento de especies. ¿Qué sucede muchas veces? Mucha gente introduce especies exóticas porque les gusta, no sé, que cómo se ve la plantita, cómo se ve el animalito, o el animalito les parece interesante, pero pues realmente causa un desequilibrio ecológico. En esta foto podemos observar cómo hay un crecimiento desmedido del lirio. Este lirio es una especie exótica. Y aquí van de la mano la eutrofización y el lirio. ¿Por qué? Porque el lirio empieza a crecer su población desmedida debido a que hay un exceso de nitrógeno en el agua. Cuando sucede esto, desplaza especies, no deja que haya una filtración de luz, y cuando pasa esto, pues el agua básicamente se queda estancada, las especies que viven en la parte de abajo o mueren o son desplazadas. Entonces, aquí también podemos observar cómo hay brigadas que son enviadas para poder limpiar estos canales, y ahorita les voy a decir por qué. La gran importancia de Xochimilco, esa zona de estudio que estamos manejando, va más allá de las trajineras y las borracheras, ¿no? O sea, la gran mayoría de la gente conoce más Xochimilco por sus trajineras y porque puede ir a echar la fiesta ahí, ¿no? Entonces, no, cabe mencionar que es muy importante que está dentro del suelo de la conservación. ¿Qué es un suelo de conservación? Es aquel que puede brindar un servicio ambiental. ¿Qué es un servicio ambiental? Pues es la regulación del clima, la captación e infiltración de agua de lluvia, la protección del suelo, la captación de dióxido de carbono, la liberación de oxígeno. O sea, todos estos servicios ecosistémicos son usados por nosotros los humanos. Sin ellos no podemos sobrevivir. Entonces, aquí en el mapa del lado derecho podemos ver la zona verde. Este es el suelo de conservación de Xochimilco. Básicamente abarca casi todo Xochimilco, ¿no? Y bueno, también cabe mencionar que Xochimilco no solamente es humedal, ¿no? Que le dan la gran importancia porque está reconocido como zona Ramsar. Ahorita les explico qué es este reconocimiento. Pero también tenemos zona cerril, y también es de gran importancia. El valle no podría vivir sin cerros, ¿no? Casi nadie los toma en cuenta, pero son de gran importancia. Y dentro de este suelo de conservación cuenta con un área natural protegida, son conocidas como ANP. Estas áreas naturales protegidas son de gran importancia. ¿Por qué? Porque tienen normamientos y regulaciones que protegen toda la biodiversidad que se encuentra ahí. Y esta va de la mano con la actividad humana. ¿Por qué? Porque Xochimilco también tiene el título de Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad, porque
ahí tiene un sistema único de agricultura, y que son las famosas chinampas, ¿no? Entonces, este sistema es único en el mundo, por eso tiene ese reconocimiento Xochimilco, y el área natural protegida va de la mano con este sistema, o sea, están totalmente relacionadas, y estas normas, estas regulaciones, tienen que ir de acuerdo para no afectar ni una ni a otra, y es más, para ser beneficiadas unas a otras. Entonces, aquí, en esta zona de Xochimilco, Milpalta y Tláhuac, se realiza una producción primaria increíble, ¿no? Abastece a la ciudad. Es más, si ustedes comen lechuguitas de diferentes tipos, hay más de 20 variedades, se los aseguro que viene de aquí, de San Gregorio, Tlapulco, Xochimilco. Y porque pues los he visto, ¿no? Y he tenido la oportunidad de hablar con los productores, y la verdad es que su producción es muy interesante y es bastante buena, ¿no? Y bueno, para explicarles lo del reconocimiento Ramsar, pues es porque es un sistema de humedal único, y justo también porque lleva a la zona chinampera, y porque aparte aquí hay especies únicas también nativas de este sitio, ¿no? Bueno, también el reconocimiento del patrimonio natural y de la humanidad, pues también es por que tiene biodiversidad única, y también tiene vestigios arqueológicos, una historia única y aparte increíble, además de tener tradiciones culturales muy, 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 muy buenas, ¿no? Entonces, hay una parte de un cerro que se llama Santa Cruz Acapixtla. En esta zona hay una zona arqueológica muy, 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 muy bonita. Entonces, estas fotos son de allí. Aquí podemos ver una de las lagunas representativas y más grandes que se encuentra en San Gregorio, Tlapulco. Y nada más pues muestro las imágenes para que vean lo que es Xochimilco. Bueno, Xochimilco cuenta con varios tipos de vegetación. Cuenta con pino encino. Estos son generalmente en cerros, en cierto tipo de disposición. Podemos tener lo que son coníferas, oyamel, pinos, encinos, cedros, ocotes, tepozán. También contamos con la parte del humedal, con las plantas acuáticas y subacuáticas, como es el tule, algunos cuantos carrizos en algunas zonas, no sé. Otra especie muy representativa acuática y que es de gran importancia y que no se me puede pasar es el ahuejote y el ahuehuete. Entonces, el ahuejote es de gran importancia porque gracias a estas plantas, bueno, que son árboles, sostienen lo que es el sistema chinampero. Con las raíces del ahuejote se sostiene todo el suelo de una chinampa. O sea, todo el sistema agrícola viene gracias a ese árbol, ¿no? Entonces, es uno de los más importantes de la zona lacustre de aquí de Xochitl. También, mira, estos son los ahuejotes. Ahí vemos cómo ponen un sistema de estacados, tanto de ahuejotes como de estacas. También cuenta con pastizales. Aquí podemos ver un poco del pastizal y cómo se ve la mancha urbana y cómo siempre estamos en interacción con todos estos sistemas. En cuanto a la fauna, pues también es muy característica, ¿no? También se hizo sitio Ramsar por esta característica de las aves migratorias. O sea, aquí de pronto ves pelícanos, patos, y solo vienen en ciertas temporadas. También tenemos garzas, hay, como ya lo había mencionado, cascabel, más característico y súper especie bandera y simbólica, pues el ajolote. También cuentan con la lagartija cornuda. Contamos también con un montón de artrópodos, también culebrillas. Y bueno, ya hablándoles un poco más de en lo que yo me especializo, es en los siniestros forestales. ¿Qué es un siniestro forestal?
pues son estos fuegos que se extienden de manera descontrolada en zonas forestales. Y esto puede afectar diversos tipos de ecosistemas. Y estos pueden tener un efecto positivo, porque hay sistemas ecológicos dependientes del fuego, pero estos solamente son en bosques de pino y encino, en este caso de Xochimilco. Ellos, pues básicamente los pinos tienen una adaptación y tienen una resistencia al fuego. Inclusive algunas semillas pueden germinar con esta interacción del fuego. Y en este tipo de sistemas también ayuda a la reducción de malezas, también de saneamiento de plantas, hasta liberación de nutrientes. Entonces, estos sistemas ecológicos dependen del fuego. Pero los incendios forestales están más en sistemas sensibles al fuego, ¿no? Las repercusiones negativas son aquí, ¿no? Son en los sistemas sensibles. Aquí los efectos negativos que tenemos pues, es una pérdida de diversidad, hay una contaminación, hay una erosión, hay un cambio climático y inclusive pues aquí como ya no hay vegetación, o sea, si tenemos constantemente en el mismo sitio un incendio forestal, y me refiero con constante en que año con año se incendia la misma zona, pues va a haber una tardanza en la sucesión ecológica. Entonces, realmente pues es una consecuencia muy grande porque los suelos quedan expuestos y susceptibles a la erosión. Es decir, la consecuencia más grande es que un suelo se te desertifique. Entonces, también, pues, cuando se te empieza a quedar el suelo ya expuesto, pues también vas a tener un problema de filtración de agua, ¿no? O sea, ya no, la cobertura vegetal ya no va a tener ya no va a cumplir su papel de filtración. Entonces, pues, otra vez nos llevan a desencadenar ahí se me fue la palabra. Bueno, te va a modificar el ciclo hídrico. Aparte de que también, pues desaparece el hábitat de la fauna silvestre. Al desaparecer la fauna silvestre, pues desequilibran las redes tróficas. Todo este sistema pues es más susceptible debido a que se destruyen hongos, bacterias, protozoarios que cumplen una función muy, muy importante, que es desintegrar la materia orgánica. También pues hay una alteración del clima. También pues, es que no hay plantas que generen oxígeno. Y también hay, uno de los efectos que la mayoría conocen, pues es que incrementa el efecto invernadero en la atmósfera. También, pues, otra consecuencia es que el humo, pues, es altamente peligroso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque suelta gases nocivos para los organismos vivos, suelta monóxido de carbono, que suele ser muy peligroso. ¿Qué necesitamos para que se origine un incendio? Necesitamos tres factores muy importantes. Un combustible, que en este caso puede ser pasto seco o mucha materia orgánica seca, ¿no? Una fuente de calor, una fuente de oxígeno. Si uno de estos tres lo cortas o falta, no puede haber un incendio forestal. Estos son los tres factores más importantes para que se desencadene o persista un incendio forestal. ¿Qué es lo que causa un incendio forestal? Desgraciadamente, los incendios forestales son causados por la actividad humana. El 99% es seguro que fue a un humano, ¿no? Puede ser la tala inmoderada, la deforestación. La deforestación también se refiere a que la cobertura vegetal está enferma, ¿no? No solo tala moderada, ¿no? Causa la deforestación. La degradación de suelos y, claro, los fuegos no controlados por actividad humana, ¿no? Las agrícolas, ganaderas, turísticas. Y aquí quiero resaltar mucho por cuestiones políticas. A la mayoría de los incendios a los que yo he acudido han sido por cuestiones políticas muy fuertes, entre partidos,
entre comunidades, o sea, ha sido muy triste esa situación. Y solo el 1% son por factores naturales, como descargas eléctricas, erupción de volcanes, o la exposición muy intensa al sol, ¿no? Porque, como sabemos, pues ahorita estamos en un valle, ¿no? Tenemos sistemas montañosos o volcánicos, o bueno, la forma de un cerro, y una parte está más expuesta al sol que la otra, ¿no? Por eso es que diferentes, si tú ves un cerro o un volcán en diferentes perspectivas, tienen vegetaciones diferentes, y también depende mucho de la altura. Bueno, para combatir y prevenir los incendios, voy a hablar primero de la prevención y luego del combate. Para la prevención de incendios se realizan brechas cortafuegos. ¿Por qué? Porque, como dijimos al inicio, uno de los factores importantes es que tú tengas disposición de materia orgánica como combustible. Entonces, si tú no tienes materia orgánica que se queme, pues no va a haber incendio. Por eso se realizan brechas cortafuego a suelo mineral. ¿Qué quiere decir eso? Que dejes el suelo pelón. Y para que las brechas cortafuegos puedan funcionar, tienen que ser brechas de 20 metros de ancho y por alrededor de unos 50 metros de largo o más. No, pues 50 metros, digo, más no, son muchos más metros, ¿no? Se hace una línea enorme. Y la verdad es que esta línea, la brecha cortafuegos, también ayuda a que en la temporada de incendio, que son las temporadas de calor que empiezan desde diciembre hasta junio, y la verdad es que hay demasiados incendios en la ciudad. Ustedes no sé si hayan visto, alguna vez hayan puesto atención a las afueras, y la verdad es que de pronto hay columnas de humo impresionantes. Pero es difícil que la gente los vea porque generalmente, y más ahora con la pandemia, estamos totalmente metidos en las casas o en las pantallas, totalmente abstraídos de esto, ¿no? Pero la realidad es que hay muchos incendios en temporadas de calor. Y sí, o sea, esa es una de las prevenciones. La otra es hacer podas y hacer limpieza de estas áreas de conservación, porque les digo que hay que reducir la materia orgánica que puede funcionar como combustible. Y en cuanto al combate, la verdad es que ahorita en la situación en la que yo me encuentro, pues es realmente ir a combatir con palas, con unas herramientas que se llaman abatefuegos o con azadones, inclusive con ramas, ¿no? Cortas ramas y le pegas al fuego. O en el caso de que sea el incendio en zona de humedal, como lo vemos en estas fotos, este es un incendio que la verdad se salió de control gracias a que las televisoras como TV Azteca y no recuerdo qué otra realizaron un escenario en estas zonas donde no se podía realizar. No nos dejaban ingresar porque tenían miedo de que con los celulares tomaran fotos de los escenarios y pues así evitar unas demandas. Entonces, pero increíble también, el Tula se incendia como no tienen idea. Si ustedes pueden ver aquí en esta foto, tenemos mucha materia orgánica seca, entonces es combustible, se prende rapidísimo, y a pesar de que hay agua, ¿qué sucede? El agua funciona como proveedor de oxígeno, entonces nuestro triángulo está completo, tenemos una fuente de calor, oxígeno y materia orgánica dispuesta. Y no solo eso, aquí quiero resaltar que estos incendios cuando son en zona de Tule son demasiado complicados. ¿Por qué? Porque los brigadistas no tienen el equipamiento adecuado, y aparte de eso, existe 3 tipos de incendios. Uno es superficial, el otro es subterráneo y el otro es columnar. En este caso tenemos lo que es superficial y subterráneo. Entonces, aunque ustedes no lo crean, toda la parte de abajo está encendida y eso dura horas. Inclusive ha habido combates de incendios de hasta 16 horas en estas zonas de humedad. Son súper complicados. Entonces, esto es en la Ciénaga Chica de Xochimilco, del lado izquierdo, y la línea que ustedes están viendo se llama rescoldeo, porque aquí ya lograron apagar el incendio,
se rescoldea para que el incendio no se siga. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna brasa vaya a saltar o que alguna roca por X razón se pase por allá. O sea, cualquier agente incendiante se quiere evitar con estas líneas. Existen programas de protección contra incendios y hay instituciones encargadas dentro del país para el combate de incendios. Está la CONAFOR, que es a nivel nacional, que está dentro de la Semarnat, y está la Corena, que está dentro de la SEDEMA. Entonces, Corena solamente se encarga de la parte sur de la ciudad, es decir, Milpalta, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco. Y estas son las instituciones que se encargan del combate de incendios. Pues no sé si quieran preguntar o no sé qué más, o sea, sí. ¿qué podemos pasar? De hecho, tenemos unas preguntas en el chat, si quieres te ayudo a leerlas. La primera pregunta es de Sebastián y les pregunta, ¿qué podemos hacer para ayudar a la conservación de esta zona tan importante? Pues bueno, pues muchas gracias por las preguntas. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde diferentes perspectivas. Recordemos que es un problema multidimensional y también depende de los capitales que cada uno tenga, de las aptitudes que cada uno tenga, de los intereses en ese sentido, pero hay cosas básicas que se pueden hacer. Una de ellas es sembrar árboles, conocer la flora del lugar, es decir, nos acaban de dar dos nombres clave, que son el ahuejote y el ahuehuete, que son árboles endémicos de aquí. Son indispensables, si los estudiamos un poco van a ver que son una maravilla. También, bueno, involucrarse en la comunidad, eso es muy importante, hacer lazos de comunidad y buscar con esos lazos de la comunidad la soberanía alimentaria, como lo hemos visto nosotros, lo que es la forma de pensar milpera o de campo. En este sentido, necesitamos también promover la descentralización de las ciudades, eso es algo muy importante. Todos los productores nos han dicho que el más grande problema al que se pueden enfrentar es la mancha urbana sin control. Entonces, ir pensando formas en las cuales el espacio urbano pueda ser ocupado de otro modo. Otra forma es comer los alimentos locales, conozcan los alimentos que hay en su región, conozcan cuáles son cada uno, porque ¿qué pasa? Cuando no consumen los alimentos locales, muchas veces estos se desplazan y se van extinguiendo poco a poco. Es decir, la extinción de los alimentos continúa si no se consumen porque no hay una comercialización de ellos. Entonces, es importante conocer los alimentos, no más allá de que sepan rico, ¿no? Como decíamos, descolonizar todas nuestras ideas, el paladar, las ideas, las formas de pensar, y así irnos vinculando con el espacio en el que somos nativos y del cual compartimos pues la carne, la piel. Y pues bueno, eso como una forma a comer alimentos frescos, por mencionar algunos, entre otras que pues les va a comentar Citlali desde la perspectiva biológica. Sí, es muy importante no introducir especies y sí, es muy, muy, muy importante conocer las especies nativas y cuáles son exóticas. Las plantas son las principales de que se reproducen muy fácilmente. También desplazas lo que son artrópodos y eso involucra lo que son los polinizadores nativos del lugar. Un ejemplo muy grande que les puedo dar, y es el más clásico de todos, es el del eucalipto. El eucalipto no es de aquí, el eucalipto es australiano. El eucalipto, ¿qué pasa cuando se establece aquí? Desplaza a las especies nativas. No solo eso, produce resinas tóxicas para los polinizadores y también su polen es tóxico para nuestros polinizadores nativos. Entonces empieza a haber ahí el problema de desplazamiento de especies y empieza a modificar todo lo que es el sistema ecológico. También, ¿qué es lo que pasa? Absorbe mucha agua y aparte con estas resinas modifica las propiedades fisicoquímicas del suelo y causa todo un desequilibrio, modifica totalmente el lugar y el ecosistema. Entonces ese es un ejemplo de una especie exótica dentro de este lugar. Si ustedes ven, la ciudad está repleta de eucaliptos. ¿Y esto por qué fue? Por cuestiones políticas.
necesitamos una mayor relación de todas las carreras, de toda la gente, con la biología del lugar, la ecología del lugar. ¿A qué me refiero con esto? Conozcan bien sus ecosistemas, para no empezar a hacer estos desequilibrios. Si de por sí la humanidad ya está causando un desequilibrio con la urbanización, al momento de no conocer y si ustedes quieren ingresar ayudando con la reforestación, algo bonito y simple, tiene que ser bien hecha, ¿no? En estas cuestiones de qué plantas van a meter. Entonces, esto pasa mucho en la ciudad, que de pronto empiezan a producir muchas plantas para reforestar. De hecho, hay programas para reforestación año con año en la ciudad, y no sé si han visto la Gaceta de la Sedema, pero muestra cantidades increíbles, millones y millones de plantas reforestadas en tal y tal lugar. Pero muchas veces ya cuando empiezas a poner pues ya mucha atención, te das cuenta que las plantas que pusieron pues son exóticas, ¿no? O sea, no son de aquí. Y pues sí cumplen un papel importante y pueden dar un desequilibrio. Entonces yo empezaría por eso, ¿no? O sea, conozcan bien el lugar en donde viven y su ciudad sobre todo. Tenemos a Enrique que está levantando la mano. Si quieres, abre tu micrófono y nos puedes decir tu pregunta. No sé si tenga mute o no nos escuchó, pero en lo que pone su micrófono también tenemos unos comentarios. Por ahí dice Rebeca Maldonado que muchas felicidades por dar a conocer que la ciudad tiene una zona rural de la cual dependemos. También nos dice que sus alumnos piensan que viven en la selva urbana. A ver, bueno. Ya te escuchamos, Enrique. Si quieres, dime la pregunta. Buenas noches. ¿Sí se oye? Sí. Bueno, Saludos, buenas noches. ¿Sí se oye? Sí se escucha. Buenas noches. Bueno, a mí en lo personal me parece un tema bastante relevante, porque, bueno, yo llegué aquí hace 40 años a esta ciudad, o sea, ya tiene ratito. Entonces, pues íbamos mucho a la Cusco a hacer tendidos ahí en el campo, con los chiquillos, todo eso, en fin. Y cada día que pasa, ¿verdad? Que no sé si lo que venga, yo creo que ya no lo voy a ver, espero que no sé. Pues me da más tristeza, es decir, como que estamos siendo todos, de alguna manera, pues nos estamos acabando a este valle, ¿verdad? Digo, sí suena pesimista, pero es una realidad que ya nos ha alcanzado. Y también podemos ser románticos y decir que sí, ok, yo soy de los que creo que en algún momento dado tiene que cambiar las cosas, pero me voy a enfocar en algo que para mí, y lo voy a decir con un ejemplo, de esos hace 40 años que yo llegué, cuando subía hacia la Jusco, que siempre hemos vivido en el sur toda la vida nosotros, nos encanta el sur por lo mismo. Hay una parte en donde subes, y creo que antes de llegar al arco, a la derecha, no recuerdo, pero y todavía existe, ojalá, bueno, yo tengo fotos de ese letrero, que dice, pues hasta aquí llega la mancha urbana y de aquí para arriba, pues ya reserva natural, ¿no? Y ese letrero lo veía cada año, lo sigo viendo, y bueno, ya no subo porque ya me da pena subir a veces, pero tristeza más bien. Y ese letrero para mí dice mucho porque es donde las autoridades, no sé cuándo vamos a cambiar. Yo no conocí otros países, bueno, tuve la fortuna de darme una vuelta por ahí hace poco, pero es el pueblo de México es tierra, nace de la tierra, todo le da la tierra, los pueblos, todo eso, pero las urbes, si no se controlan, y a nivel mundial, pues es una desgracia, ¿no? Entonces ese letrero para mí, yo digo, bueno, y siguen talando, sigue llegando gente, nunca acercaron nada, nunca hicieron para hacer bicicletera esta ciudad, que es una maravilla porque es muy plana, es demasiada plana esta ciudad. Yo estoy acá por la Condesa, subo allá y todo eso, pero hay lugares en donde simplemente no puedes andar en bicicleta. No está hecha, nos ganó desgraciadamente, esa es mi manera de pensar. Entonces ahora
con todas estas cosas, suben a la Jusco, siguen deforestando, siguen tumbando todo, hay un desprecio, hay una cosa que la verdad yo siento que o somos radicales o exigimos realmente cambiar esto. Yo no sé cómo le vamos a hacer, pero van a seguir pasando gobiernos y sexenios y esto va a seguir empeorando. O sea, como dice Tlali, o sea, dan permisos de construcción del agua. A mí ya no me cae el agua desde hace como un año, o sea, en la casa, ¿verdad? En su casa de ustedes. Y bueno, por ahí va a venir el caos. Y la otra, yo estoy en la Condesa, aquí pasa el camión del gas y se hunde. Efectivamente se está hundiendo la ciudad porque los mantos freáticos les están sacando todo el agua. Cada vez tienen que escarbar más para sacar agua de esta ciudad. Eso la vuelve muy caliza y para los temblores eso es fatal. Entonces, creo que es una cuestión, pienso yo, aquí sí voy a hacer como Turó o estos radicales, no me queda de otra. Bueno, quisiera más bien poner un granito por ese lado de tratar de ser radicales, tratar de exigir, tratar de no sé qué, de irnos a parar, o sea, es bien complejo. Yo pienso que sí se necesita una unión de muchos esfuerzos, de muchas cosas para poder salvar este bello valle con todas las muestras que nos están dando, que de veras se podría, no sé, yo me pregunto, ¿por qué en Berlín la gente se iba a bañar al río? Pues ahí, o sea, a las afueras de la ciudad. Me da pena decirlo también, yo soy de Tepic, la capital Nayarita, y eso, y pasa un río maravilloso a los lados, pero desde que yo era chico, pues ha olido y huele, o sea, da pena, o sea, no tenemos una cultura, creo yo, o quizás sí, pues, o sea, los arraigados, los originarios sí la tienen, pero nosotros, a nivel que somos la mayoría de la gente que habitamos esto, no sé, hay algo que vivimos como argonautas, ¿verdad? Entonces, sí los felicito mucho, los jóvenes tienen mucho que decir y yo a veces digo, pues sí, ¿cómo hacerle, verdad? Es un gran reto y al mismo tiempo creo que sí se debe de hacer, ¿verdad? O sea, yo me gustaría inscribirme en cosas, apoyar con algo, lo que se puede y eso, pero sí se tienen que tomar medidas un poco, o sea, que la sociedad civil pues, participemos más, ¿no? O sea, organizaciones, ONGs, digo, no sé, por ahí va la cosa, pero bueno, eso es lo que podría mencionar de los años que llevo viviendo por acá, ¿no? Muy, muy interesante su participación, su perspectiva. Pues ha tocado muchos temas muy importantes con respecto, por ejemplo, a la gobernabilidad o también sobre cómo vamos a hacer para reeducarnos. Y es que es justamente una de las misiones de lo que estamos haciendo aquí, tratar de reeducarnos. La educación que nos han dado ha sido una educación colonizada que está en función de crear, independientemente de si es pública o privada la educación, de crear obreros capacitados para una tecnología importada del exterior. En ese sentido, la colonización radica en hacernos extranjeros de nuestra propia tierra. Por eso es que estamos hablando en otro idioma. Por eso es que le hice el planteamiento de la pregunta de qué era México. Por ejemplo, acaba de mencionar un caso muy importante de la inundación. Y, por ejemplo, conocemos una zona que se llama Polanco. Polanco es un vocablo náhuatl. Y bueno, desde el vocablo ahí decía que es un lugar que causa inundaciones, que siempre está inundado, es un lugar abajo. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos desde los locativos mucha sabiduría que nos indica qué había en el lugar, como lo menciona, los antiguos sabían, vivieron miles de años aquí, ellos no tuvieron ningún problema con la cuenca hídrica, es decir, se adaptaron a vivir en ese medio, y la lengua les sirvió para describir justamente qué había en cada uno de estos lugares. En ese sentido, ese planteamiento que menciona y que tiene que ver con esta radicalización que aquí le proponemos, es la reindianización, es decir, apropiarnos de este pasado antiguo autóctono, a los que nosotros llamamos indios, por cómo nos han hecho llamarles, por cómo nos han hecho conocerlo, y dejarlo de lado. No son indios, son anahuacas, no son dialectos, son idiomas, no son pueblos, son naciones, y esas naciones son nuestros ancestros, y nosotros lo tenemos, aquí es un caudal hereditario que nosotros tenemos, pero tenemos que aprender a apropiárnoslo, y en ese sentido hacerlo nuestro y vivirlo. Es decir, no son los indígenas, ¿no?, de hace 1000 años, son nuestros abuelos que hicieron chinampas que hoy siguen dando de comer, porque muchas de las chinampas actuales que vimos son prehistóricas, es decir, tienen más de 500 años y pueden seguir viviendo y viviendo y viviendo si les da el trabajo de la tierra.
Y entonces en los vehículos que proponemos para la reindianización es aprendan un idioma de nuestra nación, porque pues es normal, o sea, los planes de estudio nos dicen siempre que las lenguas indoeuropeas y siempre las lenguas indoeuropeas y siempre apréndelas, pero si quieren un verdadero reto, les invito a adentrarse en el mundo de la lengua náhuatl o del ñañú o del otomí. Tenemos 52 lenguas vivas y necesitamos hablarlas para preservarlas. Entonces, ahí también, ¿por qué no añadirlo, no? O sea, sí hablo inglés, sí hablo francés, pero también hablo náhuatl, ¿no? También hablo otomí. Y es la parte que nos hace falta como para reapropiarnos de este espacio, para sentirnos nuevamente auténticos de esta tierra. Entonces, ese es un portal, les invito. Aquí, en esta escuela también ofrecemos el náhuatl. Ojalá, no sé si en su escuela den alguna de estas lenguas, yutonahuas o utoaztecas, ¿no? Del continente, porque es la otra parte del conocimiento, es lo que nos hace falta aprender para cambiar esta mentalidad colonizada y afrontar los retos del siglo XXI. ¿Por qué? Porque acaba de mencionar otra cosa. Los gobiernos en esta época pandémica se han ido diluyendo. Hemos visto en los desastres naturales, como terremotos, que justamente los gobiernos no actúan, se quedan pasmados, no hacen nada porque su función no es proteger a la ciudadanía, sino administrarla para otros fines que nosotros no conocemos. Entonces, en ese sentido, el gobierno se instaura en ciertas posiciones bajo un control cultural con el cual administra los recursos y nos impide hacer ciertas cosas. Por ello, invitarlos a la acción de la apropiación del espacio. Por ejemplo, si hay afuera un camellón, vamos desde lo más simple, y ese camellón nadie lo cuida, planten un árbol y cuiden ese árbol. Nadie les puede decir que no. Y nadie va a poder quitar ese árbol después de que lo planten. Y entonces ese espacio comienza a ser suyo. Aquí en las zonas que vimos, hay muchos problemas en las zonas que delimitan entre las delegaciones porque nadie se quiere hacer cargo de ellas. Y si pasa en macro, también pasa en micro. Entonces, invitarlos justamente a que no los gobiernen, sino a aprenderse a gobernar ustedes mismos, y el autogobierno comienza con la soberanía alimentaria. Claro, y también retomando esto que dice Abdul, es cierto, cuando llega al extranjero siempre propone sistemas arquitectónicos, sistemas ingenieros e industriales en esta zona que no van de acuerdo a, en este caso, el suelo, ¿no? El caso más cercano que tenemos ahorita es el distribuidor vial que acaban de realizar en la zona del humedal, ¿no? Este camellón que quitaron que estaba lleno de tule, estaba lleno de una cobertura vegetal, y acaban de destruir la cobertura vegetal y por ende también la fauna, desplazando todo esto, poniendo este distribuidor cuando no es una zona de construcción. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a empezar también la compactación del suelo, la estructura va a estar dañada, al rato va a haber más problemas. ¿Qué pasó con el metro, no? También es una zona también en donde no podía haber tanta carga y también está mal hecho, ¿no? Entonces, eso también sucede mucho en la ciudad. La ciudad no es para hacer construcciones grandes, edificios grandísimos, ¿no? Lo enseñó Abdul, ¿no? La ciudad es todo un humedal que fue disecado. Entonces, pues esto tiene un impacto también en la estructura de la ciudad. Entonces es importante ver esto. Y ahorita que lo que acaba de mencionar de apropiense del lugar, estoy totalmente de acuerdo, solo que háganlo con cuidado, con especies que son del sitio. No vayan a ingresar especies que no son, porque ahí harían todo lo contrario, perjudicarían el lugar. No sé si hay otra pregunta. Sí, hay una pregunta, creo que es la última, ya podemos concluir. Y de hecho fue mía, y la pregunta es si el gobierno ha implementado acciones legales o algún tipo de represalia o consecuencias para la protección de estas áreas. Bueno, ha habido a lo largo del tiempo diferentes formas en las cuales el gobierno ha abordado el problema, pero al mismo tiempo ha sido parte del problema. Tenemos el caso, como lo mencionaron, de la especie del eucalipto. Esa especie fue introducida por Gustavo Díaz Ordaz. De repente aquí en la ciudad dijo, no, pues es que esta parte se ve muy fea, ¿no? Porque hay pastos secos y no hay árboles de grandes, ¿no? O sea, en su mente él imaginaba bosques de coníferas altas. Es decir, nuevamente su mente está situada en un extranjero que no tiene nada que ver con aquí, y trajeron esos bosques de otro lugar y comenzaron a desplazar a las especies nativas. Ahora tenemos una invasión de eucaliptos en la ciudad. Entonces, esa fue una forma en la que actuaron tratando
de solucionar el problema. Otro de los problemas que tienen es que la burocracia está desfasada del temporal de siembra y de cosecha. El temporal de siembra y de cosecha no puede esperar. No, es decir, la lluvia no espera, el sol no espera. El sol es el guerrero perfecto, siempre camina, nunca se atrasa, nunca pierde. Entonces, los gobiernos tardan, ¿no? Ellos esperan a firmas, administraciones, y en lo que tardan en dar los presupuestos que hay, porque sí los hay, pues ya pasó el temporal y tienen que esperar al siguiente año o ya se perdió la cosecha. Entonces, ese desfase es brutal en ese sentido. Entonces, sí hay políticas que abaten eso. Y, por ejemplo, en la prevención, pues no hay políticas de prevención. Y en ese sentido, la mancha urbana desorganizada les va dando vuelta. O sea, por ejemplo, en el caso del Teutli, ahí es una zona protegida. No obstante, no hay policías o vigilancia las 24 horas y de repente, pues ya llegó alguien y ya construyó, ¿no? Su casa de la nada, entonces de repente uno tras otro, y cuando llegan pues ya están instalados, ¿no? Ya tienen conexión de agua, ya tienen una instalación y pues entonces ya no los pueden sacar. Entonces, buscar que las políticas sean preventivas, eso es algo muy importante dentro de la política. Muchas gracias. Creo que ya fueron todas las preguntas. Y bueno, ya para concluir este webinar, les voy a presentar el reconocimiento que les otorgamos de parte de Cambio Colectivo y Verde ITAM. Bueno, y yo creo que más que reconocimiento, sino un agradecimiento por hacernos conscientes de estos temas y por su tiempo para poder compartirnos esta problemática tan importante. Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. La verdad es que nosotros encantados, a nosotros nos encanta hablar de estos temas y cuando gusten, pues nos pueden contactar. Del lado derecho en la zona de mensajes ya está cómo nos pueden contactar y gracias por todo. Muchas gracias, muy interesante. Sí, también si tienen más dudas o quieren participar en algunos talleres o cualquier cosa, no duden en contactarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta participación que tuvieron. De verdad, muy interesante todo lo que nos platicaron de Xochimilco. Pues muchas gracias a ustedes porque se interesen. Pues aquí ya tienen un vehículo si se quieren adentrar a conocer esta parte de Xochimilco. Si quieren conocer más de la cultura, más de la tradición, también adelante. Bienvenidos, necesitamos manos, nos interesa saber qué hacen, qué proponen, quiénes son y pues con qué nos pueden apoyar. Aquí tenemos de todo tipo de profesionistas. Tenemos desde niños hasta ancianos, tenemos desde profesionales hasta amateurs, entonces lo que ocupamos es el merecimiento y la voluntad. Y pues son bienvenidos. Bienvenidas. Muchas gracias. Yo creo que ya tenemos el canal abierto. Esperemos que en algún momento sí transitemos por él. Gracias. Muchas gracias. A ustedes, que tengan una excelente noche. Igualmente. Gracias, Itlali. Gracias a tú. Gracias, Verde ITAM. Sí, y también cuando gusten ir a dar un recorrido a Xochimilco, con gusto les puedo guiar a la parte cerril y a la zona chinampera, que me la sé de pies a cabeza. Muy bien. Perfecto. Voy a parar la grabación.